Buen día. En el día de hoy vamos a tener una clase acerca del origen y la evolución que ha tenido la lengua castellana. Se originó en la península de Castilla, en parte del norte de España. Antes de que llegaran los romanos a la península ibérica, había muchos pueblos que la ocupaban. Entre ellos tenemos a los iberios, celtas, vascos, fenicios, griegos y cartagineses. Estos pueblos ayudaban mucho a lo que fue la lengua castellana, pero también con el tiempo dejó de existir. La única que se ha mantenido, y eso porque no se dejó dominar de Roma, fue la lengua euskerina. Aún en nuestro tiempo, ellos dejaron algunas palabras que aún utilizamos, como son barro, cabaña, cerveza, salmón, carpintero, lanza, entre otras. Bueno, entonces a continuación sigue la segunda época, que es la época romana. Los romanos llegaron a España en el siglo II a.C. Trajeron su civilización mucho más avanzada, sus costumbres y lenguaje. El lenguaje de ellos era el latín, pero no el latín clásico de las personas cultas, sino el latín vulgar que utilizaban los soldados y las demás personas del común. La mayoría de las palabras castellanas proceden de un 70% de nombres de países y también de pueblos, ciudades, como son Pamplona, León, Zaragoza, entre otros. También están los días de la semana, pero no se cuenta el sábado, y también están los numerales, entre otros. La distinta evolución del latín entonces hace formación de varias lenguas y reciben el nombre de lenguas romanzas, y entre ellas están castellano, está el catalán, gallego, francés y italiano. Dice que todos ellos sufrió modificaciones como fueron fonéticas, morfológicas, entre otras, para su significado. Bueno, entonces continuamos con la tercera época, que viene siendo época visigoda, que es del siglo V después de Cristo. Dice que durante esta época, llamados los pueblos bárbaros, dice que ellos invadieron la península ibérica. Los más importantes fueron los visigodos, por eso la época se llama visigodo. Ellos se adaptaron muy fácilmente a esta cultura y también al latín vulgar que ellos utilizaban en ese entonces. Dejaron también muchas palabras, como las otras épocas dejaron muchas palabras en el lenguaje que se llama germanismos. Entre esas palabras encontramos ropa, ganso, aspa, guardia, espía, tapa, entre otras muchas que ellos dejaron. Continuamos con la época árabe, que es del año 711 después de Cristo. Dice que ellos invadieron y no fue tan resistentes, para ellos fue fácilmente adaptarse. Ellos ocuparon prácticamente toda la península ibérica, su cultura, todo lo que ellos traían. Dicen que su cultura es superior a la de los visigodos. Como ellos se quedaron tanto tiempo con nosotros, casi 10 años, entonces hay muchísimas palabras que ellos nos dejaron. Entre una de ellas está lo que es alcalde, almohada, tarima, jarabe, álgebra, zanahoria.
En esta época vamos a hablar acerca del nacimiento y expansión del castellano. Eso se dio en el siglo XIV. En el norte de España, allí dice que los cristianos hicieron frente a los árabes en pequeños grupos. Así que poco a poco se fue evolucionando y allí se cambió o da el cambio del latín por el lenguaje castellano. Durante la Reconquista, los cristianos entonces van ganando terreno con los árabes y también el lenguaje castellano. Esta entonces sería la época del nacimiento. Bueno, esta última época que veremos, época de la llegada a América en el siglo XV. En el año 1492 es cuando Colón descubre América. Allí los indígenas se les facilita o se adaptan fácilmente a este lenguaje. También hay una fecha muy importante que es en 1536. Allí Carlos I nombra por primera vez o cambia el castellano a lengua española. Bueno, para terminar este recorrido vamos a dar unos datos importantes que debemos saber. El castellano en la actualidad se extiende por todo el país, por todo el planeta. Se habla en 21 países diferentes. Es la segunda lengua más importante del mundo y la tercera más hablada, con aproximadamente 500 millones de hablantes nativos. Entre 1140 y 1207 se da a conocer las versiones del canto de Miocid. Es la primera obra mencionada en el lenguaje castellano. En 1605 Miguel de Cervantes también publica su novela Don Quijote de la Mancha. No podemos también pasar por alto a todos los pioneros e influyentes del castellano. Entre ellos está Miguel de Cervantes, está el rey Alonso V, Isabel de Castilla, Fernando de Aragón, reyes católicos, Juan Ruiz, don Juan Manuel, Helio Antonio de Nebrija, Cristóbal Colón y otros más que por su aporte han sido merecedores del Premio Nobel de la Literatura. Bueno, hasta aquí hemos llegado con esta clase. Espero que nos sirva para que nos demos cuenta cómo fue que se originó y fue evolucionando nuestra lengua castellana.